Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares pensando en educación y prevención en salud. Recuerden que este programa ustedes pueden invitar en este momento para que lo vean en diferentes sitios y en otros países a través de internet, abriendo la página www.telecafe.go.co. Y allí ustedes podrán ver a las 5 y a las 11 de la noche en directo Conexión Vital todos los días. www.telecafe.go.co. También estos programas están grabados en la página en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Hay más de 200 o más programas que ustedes pueden ver y repasar y tenerlos como un apoyo educativo. También ustedes pueden revisar la página drrojas.net, donde hay muchos de los artículos que escribimos para diferentes periódicos, y la finalidad con Conexión Vital en Telecafé es poder hacer todo este proceso de educación y de prevención. Y volviendo al tema de la medicina integral, sin ser este un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa que todos los días quiere llegar a todos sus hogares pensando en ese proceso integral de la salud y de la medicina, en ese proceso que nosotros necesitamos como apoyo diagnóstico y de pronto liberarnos un poco de ese egoísmo médico para entender que una sola golondrina no hace verano y necesitamos de un equipo interdisciplinario para poder examinar y evaluar bien a un paciente. Por eso en nuestro parque médico nosotros contamos con ecografistas, contamos con un ginecólogo, con cirujano plástico, con odontólogos neurofocales, psicólogos y psicoterapeutas, con nutricionistas, con flebólogos. Es decir, somos un equipo de personas que nos dimos a la tarea de integrar todos esos procesos terapéuticos, apiterapia, láser, ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, quiropraxia, en fin. Somos un grupo de personas que queremos integrar y hacer una evaluación completa del paciente. Cuando ustedes van, por ejemplo, a una consulta, ojalá siempre fueran evaluados desde el concepto médico por un odontólogo neurofocal, que digamos que es una especialidad que podría llamarse esa medicina interna de la odontología, y antes que el paciente llegue a nuestros consultorios, el paciente entra por varios profesionales de la salud, entre ellos la odontología neurofocal. Trato cada mes de hacer un tema de odontología neurofocal porque muchas de las patologías que ustedes tienen, de pronto no se les encuentra una causa, el porqué de esto. Y sí, inician unos tratamientos, pero a veces ni siquiera se obtienen resultados. Y hoy queremos que estén muy atentos para que entiendan todo ese concepto integral de la odontología, sin verla tanto desde el punto estético, sino desde ese contexto integral de la medicina interna, de la neurología y del porqué de muchas patologías. Para desarrollar este programa estaremos compartiendo con la doctora Adriana Maya, que tiene esta especialidad, y el doctor Oscar Iván Grajales, y hoy, después de este corte comerciales y después de esta píldora de optimismo, estaremos ampliándoles a ustedes este tema. Ya regresamos. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance,
Una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología. Una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar. Un gran complemento al Alcagraz. Un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Corrija la posición plana de la cama. Pase noches saludables y días felices con la almohada antirreflujo. Una ayuda para evitar las molestias de la gastritis, el reflujo, hernia hiatal y el asma. Una técnica diseñada para cumplir con las especificaciones dadas por los médicos especialistas. Elaborado con materia prima de óptima calidad. Informes 331-0372 o al celular 300-833-5200. Para entrar hoy en materia con nuestro tema de odontología integral, odontología neurofocal y el manejo de todo el concepto de la patología oral, vamos a hablar un poco del proceso patológico. A mí me da mucho pesar porque uno ve que muchos colegas odontólogos están enfocando la odontología únicamente a lo estético. Y sí, el diente es importante de la encía para abajo y es un pedacito, pero lo que hay de la encía para arriba es realmente lo que es el diente, o la muela, o lo como se llama. Porque es que eso va conectado al cerebro, con un nervio, con una arteria, con una vena, con un linfático, con todo. Y de acá al cerebro hay esto. Y este sistema neurológico no es acá, es hasta el dedo gordo. Por eso cuando ustedes se les paran en el dedo gordo, sienten el dolor en todo el cuerpo. Por eso el sistema neurológico es uno solo. Y como lo hemos mencionado en varios programas de odontología, podemos interpretar con la construcción de nuestra casa, que tenemos una caja de tacos, que nos dice la electricidad de la cocina, la electricidad de tal parte y otra. Eso es la odontología. Y eso es el sistema neurológico de nuestra boca. Por eso, nosotros tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables en la evaluación clínica del paciente y hay que abrirle la boca, porque la boca también hace parte del cuerpo humano. Doctora Adriana Maya García, doctor Oscar Iván Grajales, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Conexión Vital. Muy buenas tardes, doctor. Doctor Oscar, muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todos los televidentes. Hoy nuevamente estamos para hacer un programa de odontología neurofocal
empezando el año dijimos que íbamos a tratar cada una de las especialidades y cada una de las áreas de la odontología con una visión integral de salud, y que es lo que es el objetivo primordial de la odontología neurofocal, integrativa o biológica. Tengo el gusto también de compartir con el doctor Oscar Iván Grajales, mi compañero en Parque Médico y su consultorio Megacentro, quien es periodoncista, implantólogo y también odontólogo neurofocal, y juntos vamos a desarrollar el tema de rehabilitación de zonas edéntulas. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a ustedes, doctor Jorge Enrique, Adriana, ¿cómo han estado? A todos los televidentes de Telecafé, especialmente a los de Conexión Vital. Para mí es un gusto volver a estar aquí con ustedes, compartiendo todo este tipo de cosas, como decía el médico Rojas, educativas, de salud, de prevención. Si hoy vamos a hablar sobre odontología, no solamente odontología neurofocal, pero hay que hablar primero de odontología neurofocal, como decía el doctor Jorge Enrique. ¿Qué es la odontología neurofocal? Es la especialización de la odontología que relaciona todos los órganos del sistema estomatognático, que es el cuello, la mandíbula, los músculos de la cara, conectados con el sistema nervioso y con el sistema circulatorio. Todos los dientes tienen una conexión directa con el cerebro, con la espina, la columna y con la espina como tal, y va inervando e irrigando órganos. Por eso muchos dientes tienen unos reflejos neurales que van dirigidos a ciertos órganos. Entonces, todo lo que hagamos nosotros en nuestra boca, es decir, hablamos de los odontólogos, tiene una injerencia directa y de doble vía en todo el organismo. O todas las patologías que se dan o los desórdenes orgánicos sistémicos, por decir un problema hepático, se ven reflejados en la boca. Entonces es una relación de doble vía. Por eso tenemos que ser muy conscientes de qué acto odontológico tenemos que hacer en nuestros pacientes y saber a qué paciente estamos tratando y qué tipo de tratamientos odontológicos son coherentes o se marcan en ese perfil de paciente. Hoy vamos a hablar con la doctora Adriana y también vamos a estar aquí socializando el tema con el doctor Jorge Enrique, cómo podemos rehabilitar a un paciente con odontología neurofocal y en qué condiciones lo podemos hacer. Bueno, vamos a mostrar unas imágenes de zonas edéntulas. Una zona edéntula, como su nombre lo dice, es una zona sin dientes, que podría ser total, los pacientes que no tienen ningún diente en boca y requieren de una prótesis total, o puede ser parcial cuando nos faltan 1, 2 o varios dientes. Estas zonas edéntulas tienen desde el punto de vista neurofocal gran importancia porque para nosotros es supremamente importante el diagnóstico y necesitamos no solamente ver clínicamente al paciente. Aquí podemos apreciar algunas imágenes donde vemos las zonas edéntulas, la ausencia de dientes, que podría ser posterior o anterior, pero como les decía, es de gran importancia desde el punto de vista neurofocal. ¿Qué pasa en esa zona? ¿Qué encontramos debajo del hueso? ¿Cómo es la cicatrización del tejido? Si todavía tengo restos radiculares, si hubo alguna fractura, cuál es la calidad y la cantidad del hueso. Por eso estoy al lado del doctor del doctor Oscar, que es periodoncista, un especialista en esta área del hueso. Por favor, Jennifer, las imágenes siguientes. Entonces, el odontólogo neurofocal hace una visión integral y lo primero que toma es la radiografía panorámica y hace el análisis de esa zona sin dientes. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver en la parte inferior una zonita de cicatrización o parecía un resto radicular, y nosotros debemos diagnosticar de tal forma que ese resto radicular podría actuar como una interferencia, un foco séptico, una irritación constante en el sistema estomatognático y podría provocar incluso migrañas, insomnio, mareos, y nosotros necesitamos tomar una decisión qué hacer con esto. Doctor, no sé si tenga que decir acerca de esta radiografía, estas imágenes. Sí, claro, las radiografías son nuestro primero medio diagnóstico, ¿sí? Porque el diagnóstico neurofocal no se basa solamente en una radiografía. Esta es una de las primeros elementos de juicio
para poder determinar a qué paciente nos vamos a enfrentar, o a qué caso clínico, o a qué biografía o historia de vida que veamos de cada paciente. La historia odontológica de un paciente nos dice mucho. Porque son pacientes, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes ya grandes, es decir, son pacientes adultos mayores que han recibido tratamientos anteriores de odontología. Ustedes saben que la odontología hace 50 años era muy arcaica, ¿sí? Pero bueno, desgraciadamente esa era la tecnología. Ahora contamos con tecnología de punta donde nos podemos apoyar mucho y podemos identificar, como decía la doctora Adriana, campos interferentes. ¿Qué es un campo o focos infecciosos? Que ese es el oficio básico de un odontólogo neurofocal, es que el odontólogo neurofocal busca eliminar y controlar los focos infecciosos y los campos interferentes. ¿Qué hacen estos focos infecciosos o campos interferentes? Generan espinas irritativas que van siendo leídas por esos fusibles que hablaba el doctor Rojas, y esos fusibles mandan la información al cerebro y al sistema neurovegetativo, que es parte del sistema nervioso, ¿sí? Entonces eso se va a esa información y va y se traslada o se transporta a órganos específicos. Por eso es que hay casos, y eso lo hemos hablado mucho aquí con Jorge Enrique, hemos sacado casos de pacientes que, por ejemplo, tienen desórdenes gastrointestinales, y vemos, por ejemplo, esa zona que está ahí en rojo, en un círculo rojo, donde hay una lesión, una osteitis puede ser, en este caso condensante, que genera un foco que está ahí. Es decir, ¿qué pasó ahí? Unas osteitis condensantes que se formó mal el hueso, es decir, sacaron un diente, no cicatrizó bien, se formó un tejido inflamatorio crónico patógeno, y ese tejido inflamatorio patógeno manda una información irritativa al cerebro que se va a ir directamente, por ejemplo, en el caso, según nuestras tablas de manejo neurofocal, va al colon, ¿sí? Entonces tenemos un desorden de colon, una irritación de colon, un colon espástico, le pueden haber diagnosticado un síndrome de Crohn, etcétera, etcétera. Hay muchos diagnósticos a nivel gastrointestinal. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, erradicamos, ahí por ejemplo es donde entra en la odontología neurofocal toda la mano de especialistas que en odontología. Entraría, por ejemplo, el cirujano oral a eliminar la causa irritativa para que el paciente tenga la capacidad de ecoorganizar su organismo, su propio organismo se sane a sí mismo, e inmediatamente se ve la respuesta a nivel general. El paciente empieza a sentir una mejoría a nivel del sistema digestivo. Bueno, exacto. Entonces esta podría ser una de las principales diferencias, el diagnóstico integral, ver la historia clínica, como dice el doctor, analizar bien la historia clínica, trabajar de mano con el doctor, desintoxicar el paciente, analizar la radiografía, y ya vamos a rehabilitar esa zona. Esa zona de déntula se puede rehabilitar de muchísimas maneras. Podríamos rehabilitarla, como podemos apreciar en esa imagen, con una prótesis fija, en donde los dientes laterales o adyacentes a la zona de déntula se tallan, se le da una forma especial y podemos colocar un puentecito. Aquí tendríamos una imagen, por favor me puedes enfocar este modelo. Este modelo, aquí podemos apreciar también una zona que tiene ausente. Esperemos que nos ponchen esta imagen, que es bien importante. Pongamos esta, ahí está. Bueno. Esta sería la boca, o sería pues una parte de la boca con todos los dientes. Esta zona sin dientes que vamos a rehabilitar, ¿sí? Que vamos a rehabilitar aquí, necesitaríamos o tendríamos dientes laterales, los cuales se les darían una forma especial para que después vamos a colocar una estructura fija en estos pilares, que así se llaman, esos soportes, esos postes, una prótesis, y la gente le dice puente fijo. Va apoyado entonces en dos estructuras laterales y vamos a soportar o a reemplazar esos dientes faltantes en esa zona. Esto sería un puentecito fijo.
Desde el punto de vista neurofocal, nosotros tenemos un diseño especial evitando el contacto de metal, porque muchas de estas estructuras requieren de un metal dependiendo de la longitud de esta zona edéntula para darle la rigidez que se requiere para la función masticatoria. Pero nosotros tenemos un diseño especial para poder hacer este tipo de puente. Otra forma de reemplazar esas zonas edéntulas, y vamos a hablar como en evolución de los materiales utilizados, son los removibles. Un removible, como su nombre lo indica, es una estructura que se quita y se pone. Esta estructura tiene una barra metálica de níquel, paladio, cromo, y tiene unos ganchos que ¿cómo diríamos? Que se apoyan en los dientes, ¿sí? Estos son unos puentecitos que ya en la actualidad casi no se utilizan, no solamente por la parte estética, sino que también desde el punto de vista neurofocal, por la humedad de la boca, hay un proceso de electrólisis y se empieza a desprender todos los metales, y podría haber una intoxicación con el níquel, con el cromo y con el componente del puente, que sería el cobalto. Y también existe un segundo proceso que sería el galvanismo, que es el galvanismo es un efecto mecánico o físico en donde hay contacto de metales con la humedad de la boca. Generalmente, como decía el doctor Oscar, el paciente que tenga un puente de estos en sus otros dientes laterales va a tener también otro tipo de obturaciones, que algunas veces pueden ser amalgamas, de las cuales hemos hablado muchísimo, que tienen diferentes metales, o inclusive pueden tener oro. Si Jennifer me muestra por favor las imágenes, allí podemos apreciar mejor este tema. Ahí evidentemente se ve en una de las diapositivas unas incrustaciones en metal. Eso es lo que antiguamente hablaban los que llamaban las pantallas de televisión. Ustedes se acuerdan de eso. Mucha gente del campo utiliza ese tipo de incrustación, ¿sí? Tiene mucho estaño. Aquí la idea es sacarle al organismo tóxicos, ¿sí? Hay metales pesados que generan enfermedades. Si me permite, doctor, voy a hablar de una anécdota de una paciente que tuvo un ortodoncista amigo mío. Ella tenía 3 meses de embarazo, se colocó ortodoncia, desgraciadamente tenía una alergia al níquel. Los brackets de ortodoncia tienen níquel y le generó un aborto. Y le generó un proceso alérgico complicado. La paciente tuvo que haberse retirado de esto para poder tener un balance en su vida, porque desgraciadamente la susceptibilidad de todo el mundo no es la misma. Es decir, a mí me pueden poner un bracket estándar de los que ponen en cualquier clínica y a mí no me puede hacer nada. Pero, por ejemplo, se lo ponen al doctor Jorge y él puede tener una susceptibilidad inmunológica al níquel y le genera una reacción autoinmune. ¿Y qué pasó? El desencadenante mayor fue que le indujo un aborto a la paciente, una paciente muy joven. Desgraciadamente pasó eso. Me contó mi colega ortodoncista, pues porque yo no manejo ese tipo de especialización, y era una anécdota que quisiera expresar aquí, que pacientes que estén con aparatología ortodóntica y piensan tener hijos o están en embarazo, le digan a su ortodoncista que les pongan brackets libres de níquel. Estas aleaciones metálicas también tienen níquel, cromo, cobalto, berilio y son metales pesados. ¿Qué pasa? Primero hacen una reacción alérgica, la otra es la acumulación a nivel de tejidos de este tipo de metales. Por eso en odontología neurofocal o en biodontología buscamos alternativas protésicas que no generen toxicidad. En este momento el único metal que está aprobado por la FDA, que es el ente internacional donde muestran qué tipo de productos son o alimentos, que es la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, el único metal que se puede colocar en el organismo es el titanio. De resto, están totalmente excluidos
aleaciones metálicas, excepto el oro, que el oro también lo estamos manejando porque como estamos hablando acá, hay situaciones de dentulismo o de falta o zonas que no tienen dientes muy largas, como decía Adriana, y por resistencia física y masticatoria, pues necesitamos estructuras en oro, pero hay que saber a quién se lo estamos poniendo, ¿sí? De resto, lo que buscamos es tener una odontología que maneje la estética, como decía el doctor Jorge, pero que sea funcional y libre de metales. Y hay muchos materiales en odontología como el Empress, el zircón o la porcelana funda, como le decimos nosotros, que son libres de metales. ¿Cuál es el único inconveniente? Que son un poquito más costosas que la odontología con aleaciones metálicas. Nosotros en los consultorios lo que hacemos es un test de sensibilidad hacia metales. Nosotros medimos las aleaciones metales, somos muy minuciosos con nuestros laboratoristas, que son los que nos diseñan esto en los laboratorios dentales, y le testamos a nuestros pacientes los metales que se le vayan a colocar en la boca a cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay más o menos una gama de 10 o 12 aleaciones metálicas que nos ayudan a hacer un testeo, se hace en el consultorio, y el que menor alergia es el que se le coloca. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los acrílicos, es decir, son prótesis totales, hay personas que pierden todos sus dientes. El acrílico es muy bueno, se ha usado durante muchos años, pero también genera alergias. Los acrílicos tienen, se llama dimetacrilato de metilo, su composición química, ese metilo, que es como el monómero, que es el líquido que forma la masa para formarlos, la pasta, es muy alergénica a las mucosas. Hay pacientes que se les colocan las prótesis totales y generan una respuesta como hongos, como inflamación, como estomatitis, ahí están hablando de los polímeros que generan este tipo de problemas alérgicos, y va a ir al sistema digestivo y también afecta vías aéreas superiores. Entonces hay prótesis como las que tenemos acá, que podemos ver, que las tenemos aquí en este momento, son prótesis totales que tienen un proceso a nivel de termocurado, es decir, estos tipos de prótesis van en unos hornos especiales a unas temperaturas muy altas, que lo que hace es fraccionar químicamente ese monómero y lo elimina para que sea más inerte el producto y no genere este tipo de alergias. La mayoría de nuestros pacientes son edéntulos, son pacientes mayores, que lo que utilizamos es este tipo de prótesis, que son, en algunos casos son flexibles también, pero eso depende del caso en específico, pero buscamos la hipoalergenicidad del producto. ¿Para qué? Para que no vaya a haber a nivel local una manifestación o un efecto secundario indeseable. Entonces, este es el material ideal, Adriana. No, doctor, estamos mostrando la evolución. ¿Cómo? Entonces, por eso empezamos hablando, primero se utilizaban muchísimo estos metales, luego pasamos a este, que es un acrílico libre de metal, es un material resistente, pero como decía el doctor Oscar, es la combinación de dos materiales, y fuera de eso, allí en la imagen anterior hablaba que también tiene unos pigmentos, los cuales tienen pigmentos metálicos, tienen incluso un metal que es muy tóxico, que es el cadmio, que intoxica muchísimo el organismo y se encuentra en las baterías de las pilas, en el humo del cigarrillo, y que podría incluso formar una reacción alérgica. Es una alternativa, es buena, hay que saberla manejar, no podemos siempre pensar en lo más costoso, porque pues entonces no podríamos hacerle odontología a nuestros pacientes, sino que tiene ciertos requisitos especiales, especialmente de higiene, doctor. Como mostraba el doctor ahora... Perdóname, Adriana, como yo sé que estamos hablando del proceso evolutivo y tenemos comerciales, yo creo que ustedes estén muy atentos, porque muchos dirán, bueno, yo tengo metal en la boca, y ya acaban de explicar ellos todos los efectos secundarios, y otros dijeron, bueno, cambié de metal y ahora estoy en esta. Afortunadamente la investigación médica, la biofísica, la biomédica, todo lo que es el proceso de la academia avanza,
y afortunadamente avanza para bien en el caso de la odontología. Después de este corte de comerciales les mostraremos a ustedes esas otras opciones que son saludables, que son más orgánicas, más biológicas, más asimilables por el cuerpo, que van a ser de gran beneficio. Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos, porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, aterosclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas, y un gran complemento para la enfermedad vascular. Basulati. Y una de las cosas que queremos con todos ustedes es actualizarlos. Esto no reemplaza una consulta médica, les estamos contando lo bueno, lo biológico, lo orgánico, lo compatible. Y claro, venimos de una historia odontológica cruel, donde a muchas personas el regalo de 15 era sacarle los dientes para darle una caja de dientes. Y afortunadamente todos estos conceptos han cambiado. Como han cambiado todos estos aparatos, a nosotros nos llegan personas a la consulta con cajas de dientes que tienen 20 años. Pues esto termina siendo problemas. El hueso se va deteriorando, la encía va cambiando y todos tenemos un proceso degenerativo. Pero afortunadamente cada vez avanza y nos muestran mejores equipos para reemplazar y más estéticos, y por eso hoy les estamos contando. Íbamos, doctora Adriana, en unos equipos, Jennifer me colabora con las imágenes, porque es bueno que ustedes se actualicen y se den la oportunidad de un cambio que les beneficie en la salud. Bueno, muy bien. Veníamos hablando entonces del acrílico, que eran un compuesto, un monómero y un polímero que formaban una masita, o sea, dos componentes que formaban una masa, y la colocábamos en la boca. Estas imágenes, voy a cambiar un poquito aquí el tema, hablamos sobre ese efecto que yo estaba hablando del galvanismo y todo lo que encontramos en una boca. Tenemos saliva y humedad constante, hay cambios de temperatura, hay cambios del pH de la boca por medicamentos, por estados generales, por alimentos, temperatura también de los alimentos. Hay hábitos alimenticios que interfieren y en el adecuado funcionamiento de todos estos aparatos que estamos hablando. Entonces, por eso es que me gusta hablar de esta evolución, porque algunas personas dirán, bueno, yo tengo un puentecito de metal como el que mostré ahora hace 25 años, 30 años y a mí me ha funcionado bien. Y sí, es verdad, funciona bien, pero ya hay
evidencia científica de que está produciendo intoxicación. Y la evolución de esos, como dijimos ahora, de este acrílico, que tenía pigmentos que también intoxican el organismo, que pueden producir una reacción alérgica, como se ve en la imagen. Y si seguimos con esta evolución, continuamos con otro tipo de acrílico o de prótesis mejor, se llaman prótesis flexibles, mal llamadas prótesis blandas, porque es diferente hablar de flexible a blando. Flexible es esto, si se puede ver bien en la imagen, esto es flexible, blando sería un caucho, esto es rígido, esto no es blando, es flexible. Este es una especie, no es un acrílico, es una resina a base de nylon, que por eso nos da esa flexibilidad, está libre de dos componentes, solo tiene un compuesto, entonces no hay una interfase que es la que nos produce esa irritación y esa intoxicación. Son más delgados, ¿sí? No tienen metal y tienen digamos, como ese ajuste al diente, como el gancho del color de la encía, que nos va a permitir también más estética. Se va a adaptar fácilmente al tejido y por ser flexible y frágil son muy cómodos. Este se podría decir que es la evolución ahora de los puentes removibles, porque ahora vamos a hablar de lo ideal. Ahí se ve perfectamente, es un nylon resinoso, hay varias marcas, esto no es nuevo, esto lleva ya varios años en el mercado. Ojalá lo pudiéramos ver, exacto, hiciéramos el zoom a la prótesis, miramos y si nos pueden ponchar aquí, eso, hazle así Jorge para que la gente lo vea, hazle flexión, mira, eso no es blandito, si fuera blandito ahí mismo se deshace en la boca, ¿no? Y en la mano, tiene un comportamiento de flexibilidad, tiene unos tiempos de vida, esto no dura 20 años como estas otras, porque eso hay que decírselo a los pacientes, tienen un tiempo de vida más o menos entre 7 a 8 años, porque ellas se van pigmentando por la dieta, ¿no? Pero son una excelente elección protésica y no es costosa, es decir, no es costosa. Lo que pasa, ¿cuál es el inconveniente? Que son de quitar y poner. Ya muchos pacientes no quieren tener prótesis de quitar y poner, sino que mantenerlas fijas. Pero nosotros como neurofocales estamos recomendando este tipo de prótesis a nivel de rehabilitación removible, como le habíamos mostrado. Es muy diferente. Vamos a coger esta y comparemos esta prótesis con la anterior. Mire, es una evolución absoluta de la prostodoncia. Sí, podemos hacerle el zoom acá también. Mire la diferencia entre una prótesis llena de metal, ¿sí? Que tiene tóxicos, que la saliva es muy ácida, de por sí es muy ácida y corroe el metal. Y si el paciente le gusta los cítricos, más se va a corroer. Si son consumidores de vinagre, las ensaladas, más se va a corroer. Entonces, todo este tipo de cosas van evolucionando a este tipo de prótesis flexibles que nos ayudan mucho a dar una terapéutica en rehabilitación oral, porque, hombre, si no tenemos dientes, tenemos que tener una prótesis. Es como que tiene un accidente de tránsito y pierde su pierna, tiene que tener una prótesis, porque entonces, ¿cómo camina? Este tipo de pacientes, entonces, ¿cómo comen? Si mantienen vulgarmente, como ustedes lo dicen, muecos, ¿sí? ¿Cómo van a ablandar el alimento? ¿Cómo lo van a masticar? Si lo mastican entero, ¿qué va a haber? Va a haber problemas gástricos, va a haber problemas de gastritis, de inflamación de colon, porque el bolo alimenticio es totalmente duro y necesitamos una prótesis para comer. Ya después de esto de tener prótesis removibles, pues ya entramos a una evolución. Ahí, por ejemplo, me gusta mucho esa diapositiva con ganchos, porque a veces se necesitan para que haya retención de la prótesis, ¿sí? Pero son ganchos plásticos y son ganchos que de por sí no son tan nocivos como los otros, que dañan la encía. Como lo ven, ese gancho está por encima de la encía o del margen gingival, donde no va a haber un daño del aparato de sostén de los dientes. Entonces, la idea es cambiar. Esas dos diapositivas son muy buenas, que es lo mismo que acabamos de mostrar acá. Una estructura metálica versus a una estructura plástica, no es acrílica, sino nylon resinosa, ¿sí? Flexible,
que nos ayuda a tener una mejor salud. Quería hacer una anotación antes de cambiar un poquito el tema y evolucionar un poco pues la forma de restaurar, y es que estos prótesis flexibles que no son blandos también permiten un estímulo, como decía el doctor, para el hueso. Cuando yo tengo una zona de déntula y no la reemplazo y la dejo, el hueso se va disminuyendo y se va perdiendo. Estas prótesis, puede ser incluso la metálica, la de acrílico, las flexibles, permiten un estímulo por el golpeteo constante del proceso de la masticación o de la deglución, el contacto dental, y eso me va a permitir que el hueso siempre esté a una altura ideal y que no se vaya perdiendo. Por eso los invitamos a que se reemplacen esas zonas, no abandonen esas zonitas edéntulas sin dientes, porque hay muchas alternativas y de todos los precios. Vamos a seguir con se podría decir que es uno de los tratamientos ideales, que serían los fijos o los implantes, doctor. Este sí es su tema. Bueno, tenemos dos opciones cuando nos falta un diente o varios dientes: es hacer un puente fijo, que es lo que la doctora ahorita les mostraba, o colocar un implante. ¿Cómo nos gustaría hacer los puentes fijos si el paciente no tiene cómo hacerse unos implantes? Un puente fijo, como tenemos acá, si me sostienen, tenemos una falta de dientes acá, nos faltó este diente, lo perdimos por caries, por un accidente, aquí debería haber otro diente, pero lo perdimos, enfermedad periodontal, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos unas confecciones o unas tallas especiales para colocar una incrustación del diente que falta y poderlo reemplazar, ¿sí? ¿Cuál es la consideración a nivel neurofocal? Si yo tengo estos dientes ya con algún tipo de restauración, es decir, ya han sido tratados previamente, tienen calzas o tienen tratamientos de conducto, que eso es otro tema muy interesante que se habló en el Congreso del domingo, el Congreso Mundial de Homotoxicología, el problema que hay con las endodoncias mal hechas, pues sencillamente hacemos un puente fijo, ¿sí? Un puentecito fijo que nos ayude. ¿Por qué? Porque estos dos dientes ya han sido de alguna forma ya lastimados, ¿sí? Ya han tenido un historial odontológico donde han sido tratados. Si no, uno de los principios básicos de la odontología neurofocal es la odontología de mínima invasión. Si yo tengo estos dos dientes adyacentes acá y están completamente sanos, no tienen ni una caries, ni han sido partidos, ninguna calza, ninguna amalgama, nada, ni una resina, pues obviamente no es biológico tallarlos de esa manera, porque vamos a generar inflamaciones en esos dientes sanos, porque de todas formas es una agresión hacer este tipo de confecciones, es una agresión, ¿sí? Vamos a estimular, es decir, vamos a irritarles los nervios, y si están sanos, pues obviamente no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer y tenemos como opción ya son los implantes, que esto que ustedes ven aquí en cauchito es la simulación de la encía, ¿sí? La vamos a destapar para que ustedes vean por dentro cómo es un maxilar, ¿sí? Tenemos las raíces de estos dientes y aquí nos faltó el otro diente que se perdió, o el molar, o como lo quieran llamar. Si estos dientes están completamente sanos, pues no los vamos a tocar, vamos a utilizar esta zona de déntula para colocar un reemplazante de la raíz. En este caso, ¿cuál es? Están los implantes dentales. Yo soy especialista en implantología, hace 6 años pongo implantes, y lo que hacemos es, bajo toda esa valoración que yo les acabo de decir, si el paciente no tiene los dientes dañados, si el paciente no tiene alergias X o Y, si es un paciente que no tiene compromisos sistémicos muy complejos, por decir un lupus o etcétera, una artritis reumatoidea compleja, pues son pacientes que no son candidatos para implantes. Pero si el paciente es un paciente compensado, un paciente con una historia clínica estándar, pues es un paciente candidato para colocar este tipo de tratamientos que son a base de titanio. Como les decía empezando el programa, el titanio es el único metal que la Agencia Federal de Alimentos y de Medicamentos de los Estados Unidos autoriza para utilizar en organismos vivos. Entonces lo estamos haciendo, y es un tratamiento que lleva más de 50 años, inventado en odontología, pero lleva muchos años más en ortopedia, en medicina.
Precisamente fue un médico ortopedista el que se diseñó este sistema de simular las raíces con el metal de titanio, que es el doctor Branimark, y él fue el creador de la implantología oral. Es decir, un médico fue el que inventó la implantología oral. Y es lo mismo que cuando ustedes tienen un accidente, vuelvo con el accidente de tránsito. Si usted se le fractura el fémur o se le fractura la tibia del peroné, ¿qué hace el médico ortopedista? Él le va a poner unos clavos de titanio, unas placas, para poder volverle a darle la forma al hueso que se fracturó por el accidente. Nosotros hacemos lo mismo en odontología. ¿Qué hacemos? Le colocamos unas placas o le colocamos unos clavos o un artefacto similar a la raíz que imite y simule la raíz perdida para que el paciente vuelva a tener funcionalidad. Después de eso, Adriana, si me colaboras, exactamente tal como está, podemos rehabilitar ese implante con una corona individualizada. Si nos puedes ponchar aquí mi amigo el camarógrafo, gracias. Entonces la idea es que tenemos este tipo de aditamentos protésicos que van perfectamente encajados en el implante y reemplazan el diente sin necesidad de hacer este tipo de tallas, ¿sí? Entonces, pues hay muchas maneras de poderle devolver sobre todo la funcionalidad a nuestros pacientes a nivel masticatorio, por lo que yo les decía anteriormente, y más la estética y que la persona recupere su autoestima, porque lo primero que hacemos cuando vemos a una persona son dos cosas: le miramos los ojos y después le miramos la sonrisa, ¿sí? Y eso genera juicios de valor. ¿Usted, doctor? No, todos. Bueno, yo antes de que termine el programa, quiero que la doctora Adriana Maya, que ha sido además docente universitaria por mucho tiempo, les cuente esa experiencia tan importante, académica, interesante que hemos tenido en nuestro parque médico, de ver y ver muchos pacientes cada día antes de entrar a la consulta, y las sorpresas tan grandes que nos hemos llevado. Muchos me dirán, sí, odontología. No veamos este programa como un programa de odontología, veamos este programa como un programa del cuerpo humano, donde la boca hace y juega un papel importante en esta. Oscar acaba de decir algo muy importante: el que se inventó todo este tema de la odontología fue un ortopedista, un médico, ni siquiera un odontólogo. Pero me imagino y estoy seguro que ese odontólogo, ese ortopedista, tuvo en su clínica siempre un odontólogo. Por algo se interesaría en la boca. Yo nunca atiendo a los pacientes si no tengo odontólogos al lado. No manejo el tema. En la odontología hay muchos campos, pero sí les digo una cosa: el médico que no le abra la boca a un paciente, le queda medio paciente sin examinar. Y la boca la tiene el niño, el adulto y el anciano, todos. Una prótesis de 20 años con hongos, pues estáis comiendo hongos. Y así todos estos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de la odontología integrada con tantos médicos que la rodean a usted también en el parque médico? Bueno, doctor, esa es una experiencia maravillosa, una experiencia supremamente enriquecedora desde el punto de vista personal y profesional. Muchos pacientes llegan y realmente no quieren entrar a odontología. Ellos no entienden realmente cuál es la visión y cuál es el objetivo de esa cita odontológica. Pero cuando ya llegan, conversamos con ellos, les explicamos de la importancia de cada estructura, de cada material que se utiliza, de la visión integral de la medicina biológica, de ese complemento y esa interdisciplinariedad que hay en el parque médico, donde todos trabajamos con una visión del paciente, no es de la enfermedad, es el paciente que llegó. Entonces el paciente accede. Y hemos encontrado muchísimos casos, no solamente lo que usted decía ahora de prótesis viejas, de muchísimo material y metal en boca, muchísimas amalgamas, pero también hemos encontrado la belleza de utilizar desintoxicantes y los pacientes venir y decirme: doctora, pero usted me retiró las amalgamas y me mandó este desintoxicante y yo puedo respirar mejor. O yo tenía una migraña constante y usted me retiró ese diente y se me quitó la migraña. O yo pude, vértigo.
o tenía un vértigo y he pasado por muchísimos médicos y nadie me había hecho tomar una radiografía panorámica y usted me dice que me saque este diente y se me solucionó el problema. Entonces es muy satisfactorio. Me imagino que el doctor Oscar también lo ha tenido y para usted, doctor, también, porque yo también considero de que un médico biológico o un médico que no trabaje de la mano con el odontólogo, pues no estás realizando parte de su trabajo. Es cierto. Yo sé que este es un tema que genera muchas inquietudes. Yo quiero agradecerle al doctor Oscar Iván Grajales, a la doctora Adriana Maya García y a todos ustedes por estar atentos a este tema. Pueden resolver sus inquietudes en el teléfono 330-3975, el 330-7104 y los teléfonos que figuraban en pantalla, que ellos les estarán resolviendo esas inquietudes. Y ojalá sigan en audiencia con nosotros y inviten a muchas personas para que nos vean también a las 11 de la noche todos los días en las remisiones de Conexión Vital. Doctor Oscar Iván, doctora Adriana Maya, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. A todos ustedes muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.